Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas dominarnos y enseñarnos sobre estas tres doxologías que están en Romanos. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue su por sí Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y terminamos hoy con nuestro estudio sobre la epístola de Romanos. Y bueno, estamos hablando de Romanos 16, entonces vamos ahí. Romanos 16, por favor. Y ya vimos a Pablo saludando a los hermanos que estaban en Roma. Eso es una bendición para ver y era una bendición para exponer. Pero hoy vamos a terminar Romanos y ver las últimas tres doxologías que existen. Uno que es conectado con esa salutación que Pablo estaba haciendo con los hermanos en Roma. Entonces, Romanos 16, por favor. Y vamos al versículo 17. Quiero leer es la segunda doxología de Romanos y la primera para este mensaje. ¿Listo? Y la Biblia dice: Y os ruego, hermanos, que miréis por los que causan disensiones y escándalos contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y buenas razones engañan los corazones de los sencillos. Porque vuestra obediencia divulgada es por todos lugares, así que me regocijo por causa de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y aquí tenemos la segunda doxología, donde Pablo avisa a los hermanos fuertes en Roma sobre cómo deben tratar a los que son contra la doctrina que es de Dios, contra la fe que es una vez dada a los santos, ¿sí? Y por eso no es una coincidencia que es la segunda doxología, ¿sí? Ya vimos que la primera, siendo número uno significa unión, unidad, ¿sí? Como hay un Dios. Y dos, esa palabra significa unión y también disensión. Y en este caso, Pablo está mostrando a los hermanos fuertes que ellos tienen unión en su doctrina, pero disensión contra los que enseñan contra las escrituras, ¿sí ves? Eso es la verdad. Cuando tienes a Cristo y recibes el único Dios, ¿sí ves? Eso va a resultar en unión con otros hermanos en la fe y disensión con las personas que siguen perdidos y no quieren escuchar cosas sobre el Señor, especialmente el Evangelio. ¿Sí, va? Siempre es así. Entonces vamos a ver lo que Pablo dijo a estos hermanos fuertes. Y sí, si eres un creyente de la Biblia, eres un discípulo de Cristo, Pablo está hablando a ti también. Mirando versículos 17 y 18, que hablan de personas que causan disensiones y hablan de cosas contrarias a la doctrina. ¿Sí? Puedes resumir todo esto con un versículo. Deja su dedo en Romanos 16. Vamos a Proverbios 13. Proverbios 13, por favor. Proverbios 13 y versículo 20 dice: El que anda con los sabios será sabio. Es decir, si quieres ser fuerte en la fe, debes andar con fuertes en la fe. Debes unirse con ellos, ¿sí ve? Versículo 20. Mas el que se allega a los insensatos será quebrantado. Es decir, debes disentir de los que son contrarios a la verdad, porque ellos van a ser quebrantados del Señor, ¿sí ve? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Oh, eso no es un mensaje positivo. Todo en la Biblia no es positivo, hermano. Y los fuertes que tienen discernimiento, ¿sí ven?
que ya estaban andando con el Señor para tanto tiempo y reconocen las verdades más difíciles y, bueno, amargos que están en la Biblia, ellos deben reconocer estas cosas, ¿sí ven? Y por eso, si eres un hermano fuerte, debes tener discernimiento para reconocer quién está con Cristo o no, ¿sí ven? ¿Quién está al lado de su doctrina o no? Y Pablo está diciendo eso. Entonces, regresando, Romanos 16 y versículo 17, vamos a mirar esa frase que comienza con contrarios, que dice, contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido y apartaos de ellos. Y sí, Pablo está hablando de la doctrina que él ya estaba aquí escribiendo en Romanos, la doctrina de Cristo que incluye el deber del cristiano. Es decir, si encuentras a alguien que es salvo pero no quiere vivir para Dios, debes dejarles ahí. Ellos van a apartar de ti cuando tú dices debes vivir para Dios. ¿Sí? Y los que no conocen a Cristo no tienen a Dios, según de Juan 9, entonces tienen problemas, ¿sí ven? Y debes hablar contra ellos y decirles, vea, tienes que recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y entendemos eso, hermanos. Hay doctrinas principales en la Biblia que sabemos son las cosas más importantes, gloria a Dios. La primera y segunda venida de Cristo, que Jesús nació por una virgen, todo eso, que Él es sin pecado, que Él es el Salvador y Redentor, el Evangelio de Cristo, etcétera, etcétera. Sabemos eso. Pero esto puede llegar un poco más profundo. Vamos a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32 y versículo 1 dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca, y Jehová está hablando ahí. Goteará como la lluvia mi doctrina. Entonces la palabra doctrina es conectado, ¿sí ven?, a los dichos de su boca, es decir, la palabra de Dios. Siguiendo. Destilará como el rocío mi dicho, como las mollinas sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Y sabemos que la Biblia fue dada progresivamente en la historia de la humanidad. Toda esa doctrina, la doctrina de Cristo, todo eso, aprendes eso por la Santa Biblia. ¿Sí? Entonces, si encuentras a alguien que no cree la Biblia o no muestra un interés en la Santa Biblia, debes apartar de ellos. Muy simple. ¿Sí? O usted siendo un creyente que ya reconoce que hay una Biblia perfecta en español, ¿sí? Puede ser que estás de acuerdo con un hermano sobre las doctrinas principales y todo eso, pero cuando muestras la importancia de la Biblia, si ellos no creen y no quieren eso, ¿sabes qué? Van a apartar de ti y debes dejarlos. Porque esto es el base de todo. ¿Qué podías saber sobre Jesucristo sin la Biblia? Nada. Y bueno, yo entiendo, Pablo aquí está hablando de una manera activa, entiendo eso. Y debes decidir de apartarse de personas que son heréticos, que hablan contra la doctrina de Cristo. Y eso es el contexto. Pero levántalo más y entender que si estás enseñando la verdad sobre la Biblia, algunos van a apartar de ti sobre eso y déjalos. Son contrarios a la doctrina que Pablo estaba enseñando aquí. Él habló mucho sobre las escrituras en Romanos 15, ¿no? La importancia de eso. Ya vimos a él citando Biblia cada segundo en esta epístola. Entonces, ¿cómo vas a decirme que eso no es importante? La doctrina realmente es las palabras que Dios nos dio en este libro. Entonces, si no tienes la vida perfecta, no tienes toda la doctrina. Ya hay punto, estás en problemas, ¿sí? Y si no crees que eso es importante, ¿por qué hay otras versiones, como los de los testigos de Jehová, esa traducción en Nuevo Mundo, que enseña cosas diferentes que la Santa Biblia? ¿Sí? Debes separar de ellos. Y también, hermano fuerte en la fe. ¿Sí?
reconoce la importancia de las doctrinas principales y reconoce que las doctrinas que son más menores no son tan importantes. Porque hay algunos hermanos que son adelantados por su ciencia y enfoquen las cosas menores más que los mayores, y ellos apartan de ti sobre esas cosas menores, usando ese versículo y mostrando que son carnales. ¿Sí? Debemos reconocer la diferencia. Y por eso Pablo habla de esto a los fuertes en la fe en Roma, y no a cualquier cristiano, porque ellos tienen ese discernimiento para reconocer la diferencia. Romanos 16 y versículo 18, vamos a mirar esa frase que comienza con, y con suaves palabras, entonces después el semicolon. Y con suaves palabras y buenas razones engañan los corazones de los sencillos. Vamos a Salmo 55. Salmo 55. Salmo 55 y versículo 21 dice: ablandan más que manteca las palabras de su boca, hablando de impíos. Más guerra en su corazón. Enternecen sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas. Y eso es, esa persona que enseña contra la doctrina de Cristo va a tener buenas razones y palabras suaves para convencer a los sencillos sobre mentira, sobre error, ¿sí ven? En lugar de la verdad. Entonces puedes reconocer algunos. Bueno, te ayudo. ¿Sí? El Papa, mejor ejemplo que hay. Ay, ¿qué importa las personas? Bla, bla, bla. No importa a nadie. Ni siquiera a su alma. Por eso sigue ahí perdido. ¿Sí, verdad? O mejor, Mahoma. Él podía hablar muy bien. Es por eso que él convenció a un grupo, una necesidad, seguirle tanto. ¿Sí, verdad? Eso requería un poco de la sabiduría que el diablo quiere dar. ¿Sí, verdad? Porque hay una sabiduría así, Santiago 3, que es terrenal, ¿sí ve? Sensual y demoníaca. ¿Ve? O Hitler, si quiere algo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo fue que alguien así convenció a un país de seguirle en esa manera? Porque él estaba predicando cosas buenas, mostrando que él importó su país en un momento en que ellos como un país estaban en problemas financieramente y todo eso. Y si lo ves como videos de él predicando y escucha cómo él predica, lo hace con autoridad y parece como alguien que debe seguir porque él mostró esa pasión, ¿sí ve? Y los sencillos siguen personas así. O los filósofos de hoy en día que enseñan contra la filosofía que es de Dios, como Dios piensa. Ellos siempre tienen sus buenas razones por ahí para tratar de explicar por qué su error debe ser la verdad, pero sigue error. ¿Sí ve? Es una bobada. O después dicen, no, eso es su filosofía, eso es de humanos, eso no es de Dios. Pruébalo. No pueden. Nosotros tenemos un documento, ¿sí ve? Entonces, eso es su Christopher Hitchens, su Richard Dawkins, ¿sí ve? Lawrence Krauss, Michael Shermer. Bueno, hay muchos que son muy grandes, que están ahí haciendo sus prédicas en diferentes universidades y enseñando a jóvenes adolescentes estas mentiras. Y suenan bien. Jordan Peterson, él también. Y él habla muchas cosas que son de acuerdo con la Biblia. Él usa la Biblia, pero no lo cree. ¿Sí ven? Él sigue ahí tratando de decidir si va a poner su confianza en Cristo o no. Y mira esto como es más como simbología que historia. Eso es un problema. ¿Verdad? Bueno, vamos a acercar más. Los predicadores, palabra de fe, evangelio de prosperidad, sus Joel Ostins y todos ellos. Suaves palabras, buenas razones.
¿Sí? Yo tengo Biblia para justificar lo que enseño. No, es fuera de contexto. No es según la doctrina que ellos han aprendido de Pablo. ¿Sí ven? Ellos son contra, entonces habla contra ellos. Más cerca, a los hispanoparlantes. Hay muchos pentecostales y carismáticos que les gustan y buscan un pastor que dicen que deben seguir. Es como hay un temor del pastor que deben seguir. No, debes tener temor de Jehová, no su pastor. Él es un hombre por ahí, es nada. Él es nada sin Cristo. Todo eso es al revés. Él existe para guiarte, ¿sí ven? Pero con suaves palabras y buenas razones, Él te convence que tienes que seguirle. Y como los ejemplos más extremos de eso, Nelson Joaquín, luz del mundo. Qué bueno que él está con la policía en este momento, gloria a Dios. Es otro tipo que es completamente basura espiritualmente, no debes escucharle, porque si sigues a él, va a ser el infierno. Okay. Bueno, siguiendo, versículo 19, Romanos 16 y versículo 19. Mirando la primera frase, porque vuestra obediencia divulga es por todos lugares. Y vea que los hermanos en Roma eran notados por su servicio y eran reconocidos en todo el mundo en ese tiempo. Y debe ser así para ti, cristiano. Vamos a 1 Corintios 8. 1 Corintios 8. Si eres reconocido en su trabajo o ahí en su comunidad, alguien debe decir, él es un cristiano. Él es diferente que estos otros que dicen que son cristianos, entre comillas. 1 Corintios 8 y versículo 3 dice, mas el que ama a Dios, el tal es conocido de Dios. Y puedes ver eso en dos maneras. Si amas a Dios, Dios te conoce, estás caminando con Él, estás en comunión con Él, gloria a Dios. Pero otros conocen que eres de Dios, ¿sí ven? Eres conocido como cristiano, porque Cristo es su Señor. Cristiano, Cristo, ¿sí ven? Bueno, y es por eso que debemos ser sabios en el bien y simples con el mal, como dice el resto del versículo 19. Vamos a Job 28. Job 28. Job 28 y versículo 28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Amén. Y la inteligencia, el apartarse del mal. Entonces, si eres sabio del bien, vas a buscar otros hermanos que son fuertes en la fe y seguirles para que puedas ser más sabio. Vas a unir con ellos. Pero vas a disentir de los que hacen mal. Eres simple con el mal porque estás apartándose de ese mal. Y eso es inteligencia según Dios. ¿Sí, va? Sí, reconoces cosas malas. Si lees la Biblia va a decirte esto es malo, esto es incorrecto. Pero no tienes que experimentar con eso para reconocerlo. ¿Sí, ven? Eres simple con eso. Debes experimentar con haciendo bien, tanto como su Dios, Jesucristo, aquí en la tierra. ¿Estás haciendo? Y la verdad es que hoy en día, en este mundo impío, las escuelas públicas enseñan el opuesto, ¿sí ven? Básicamente están enseñando a nuestros niños para hacer lo malo, ser sabios en lo malo y simples con el bien. Por eso hay educación sexual. Si ven, en lugar de diciéndoles que no deben tenerlo, yo voy a mostrarte cómo usar un condón y todo eso. Drogas. Había un programa aquí en Estados Unidos que se llamaba DARE, para enseñarte por qué no debes hacer drogas, pero cuando comenzaron eso había más estudiantes haciendo drogas que antes. ¿Sí? Siendo sabios en el mal. Ay, yo hay un droga así como marihuana, quiero experimentarlo. ¿Verdad? Okay. Hay otras cosas así. Y eso sigue fuera de las escuelas públicas a las religiones que existen, enseñando errores doctrinales con verdades eternas sobre Cristo. ¿Sí? O las filosofías que son contra la sabiduría y entendimiento de Cristo, porque Él tiene todo eso. Es muy importante que somos sabios para hacer el bien y simples contra el mal.
Entonces, si encontramos a alguien que está haciendo incorrecto, debemos decirles. ¿Sí ven? Eres simple. Esa persona no sabe. Vamos a ver, voy a explicarle por qué deben seguir a Cristo. Y con su discernimiento sigues la conversación. Vas a reconocer si son simples o insensatos en esa mentira que siguen. ¿Sí ven? Y es por eso, hermanos, que debemos seguir los fuertes que son así. ¿Sí ven? Busca a los que están buscando a Dios, que se juntan con sabios. Oh, hay hermanos que creen la Biblia. Busca una congregación así. Siguen los hermanos que quieren ir afuera y hacer visitas, hacer uno a uno, predicar en la calle, lo que sea. ¿Sí ven? Que muestra quien quiere vivir para Dios y sigue a ellos. Bueno, versículo 20. Romanos 16 y versículo 20. Debo seguir porque hay mucho en esta enseñanza. Romanos 16 y versículo 20 dice: el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. Y esto está aquí en el contexto porque Satanás es detrás de los pensamientos de estos hermanos. De estos hombres, disculpen. ¿Sí? Satanás dio una Biblia falsa. Satanás dio esas mentiras. Él es el autor de mentira de disensión. ¿Sí ven? Por eso está ahí. Y eso es una bendición para ti, cristiano, porque ya sabes que la segunda venida está en el futuro, según este versículo, y vas a estar ahí viendo a Dios destruyendo a Satanás. ¡Qué bendición! Que es una molestia, ¿no? Vamos a Revelación 1 y Génesis 3. Génesis 3 y Revelación 1. Génesis 3 y versículo 15 dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, Dios hablando al serpiente, ¿okay? Y entre tu simiente y su simiente, esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer va a herir la cabeza de la simiente de Satanás, ¿sí? Y tú le herirás en el calcañar. Y eso pasó en parte en Calvario, pero ese mismo Jesucristo va a destruir a Satanás en su cabeza. Va a destruir al anticristo. ¿Okay? Vamos a Revelación 1. Revelación 1. Y acuerda que Romanos 16 y versículo 20 habló sobre esto pasando prestamente. Pero es más que Dios, 2000 años después de eso fue escrito. Presto en los ojos de Dios, porque un día para Dios es 1000 años. ¿Sí ven? Esto va a ser como 2 días para Dios. No es mucho tiempo. ¿Sí? Revelación 1 y versículo 1 para confirmar esa verdad. La revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para manifestar a sus siervos cosas que deben suceder presto. Y sabemos que en Revelación, si te vas a Revelación 19, versículo 20, vas a ver a Jesucristo destruyendo al anticristo y ese falso profeta. ¿Sí, no? Y en los ojos de Dios, revelación va a pasar prestamente. ¿Sí, no? Y versículo 20 termina con: la gracia sea con vosotros. Amén. ¿Sí, ven? Y cada doxología en Romanos termina con ese dicho sobre la gracia, algo así, y amén. ¿Qué significa amén? Siempre estás diciendo en oraciones, ¿sabes por qué lo dicen? Amén significa que sea así o estoy de acuerdo. Entonces, si estás orando a Dios y no reconoces lo que estás diciendo a Él porque se estás haciendo por ritual, ¿por qué vas a decir amén en el fin? Que sea así que yo no sé, yo solamente estaba diciéndolo. Debes estar activo en su oración con Dios, ¿sí? ¿No? O si otros están orando, estás con ellos, escúchales, porque cuando dices amén, estás diciendo que estás de acuerdo con eso. Y Dios sabe si lo dice de corazón o no.
Y ¿sabes qué? Vas a ver muchos perdidos diciendo amén, 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 y están de acuerdo con mentiras. ¿Sí? Que sea así contra Jesucristo de las Escrituras. Ni siquiera saben lo que dicen. ¿Sí? Pero los hermanos fuertes sí saben. Romanos 16. Romanos 16 y versículo 21. Vamos a ver la tercera doxología. Versículo 21 dice: Os saludan Timoteo, mi coadjutor, y Lucio y Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí esta epístola, os saludo en el Señor. Saludaos Gayo, mi huésped, y de toda la iglesia. Saludaos Erasto, tesorero de la iglesia, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y aquí los hermanos que están con Pablo en Corinto, ¿sí ven? Saluda a los hermanos en Roma. Eso es lo que está pasando aquí. Y debe de ser así también. Si los pastores están saludando a otra iglesia, deben incluir su congregación. Que imagino que hay algunos ahí que quieren decir lo mismo. Gloria a Dios. Eso es bueno para ver. Okay. Y es por eso que digo que no es una coincidencia que esta es la tercera doxología. Porque si sabes un poco sobre el número 3, reconoces que tiene que ver con cumplimiento divino, es decir, perfección, porque Dios quiere hacer su iglesia perfecta. Y esa perfección es conectado con la cosa más importante que todo, que es el amor de Dios, la caridad. Como dice en Colosenses 3 y versículo 14, debemos ser vestidos en amor, ¿sí ven? Que es el vínculo de la perfección. Y aquí los hermanos en Corinto con Pablo quieren mostrar que ellos importan a los hermanos en Roma y aman a ellos en esa manera. Gloria a Dios. ¿Sí ven? Es una bendición ver eso, porque no solamente los pastores y misioneros están haciendo la obra. Hay hermanos ahí en cada congregación que son parte de esa obra grande. ¿Sí? Y es por ellos y los pastores y todas las iglesias juntos que podemos ser perfectos a ese hombre perfecto, ese varón perfecto que es Cristo, para que podamos juntar con él, que es el clave del ministerio de Pablo, según Efesios. En Efesios 4 habla de eso. Vamos a mirar versículo 21. Versículo 21. Vimos algunos nombres ahí. Vimos a Timoteo, muy famoso. Su nombre significa valorado de Dios, y puedes encontrar el primero en Actos 16 y versículo 1. O Lucio, su nombre significa luz. No es una sorpresa para nosotros que hablamos español. ¿Sí, va? Encuentras a él en Actos 13 y versículo 1. O Jasón, su nombre significa sanidad, y puedes encontrarla en Actos 17. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque son personas reales, ¿sí ve? Que estaban con Pablo ayudándole en ese momento, que estaban con él cuando él estaba en aflicción. Ellos también participaron en eso. No es solamente Pablo haciendo esta obra, ¿sí ve? Sabes que cristiano no va a ser solamente usted. Hay hermanos fuertes a su lado que quieren apoyarte cuando ustedes dos, ambos están siguiendo a su Señor, ¿sí ve? Sosípater significa defiende el Padre, puedes encontrarla en Actos 20. Y nota que Jasón, Lucio y Sosípater son parientes de Pablo, es decir, son judíos. Y sabemos que Timoteo es un judío también, pero también tiene sangre gentil. Él es un judío. No es, esta cosa de mitad y mitad es incorrecto, es de los dos. ¿Sí ve? Lo que es interesante con eso. Si recibes la luz del mundo, vas a ser sanado, vas a renacer, ¿sí ve? Y por eso eres valorado de Dios en una manera diferente que los perdidos. Y si crezcas en la fe porque recibes más luz de la Santa Biblia, vas a llegar a ese momento que puedes ponerte al portillo, como dice en Ezequiel 22 y versículo 30, para Dios, ¿sí ve? Y estás ahí defendiendo al Padre. Él no necesita eso, pero él le gusta cuando estás hablando para él, porque él te dio la defensa aquí. Entonces dice a otros su palabra, ¿sí?
Y si haces todo eso, vas a ser un fuerte en la fe. Había fuertes en Corinto también. Gloria a Dios. No todos eran carnales allá. Qué bendición, ¿cierto? Para los que leyeron Primera y Segunda Corintios, pues. ¿Okay? Hablando del versículo 2, nota ahí que dice que Tercio escribió la epístola, ¿sí ven? Pablo es el autor porque él está diciéndolo, pero Tercio era su escriba. ¿Sí? Y él copió las palabras que Dios dio a Pablo en papel. ¿Sí ven? Entonces, ¿quién es el autor del libro? Pues los dos. Técnicamente los tres, ¿sí ven? Tercio significa el tercero. El Espíritu Santo es el autor eterno, ¿cierto? Que escribió esto por medio de Pablo, que es el autor terrenal. Y también el Espíritu Santo estaba inspirando a Tercio para copiar esto en la manera correcta en papel. Todo eso tiene que ver con la inspiración de Dios. Y te digo esto porque a veces en la Biblia vas a ver que muchos piensan, ¿es esto o esto? Jesús, ¿él es Dios o un hombre? Él es ambos. ¿Sí ven? La Biblia es escrito de Dios o los hombres, ambos. No puedes separarlos. ¿Sí ven? Tú puedes mirarlos separados para entendimiento, pero no realmente puedes separarlos. ¿Sí ven? Okay. Romanos, lo mismo. Dios y hombres ahí. Okay. Luz, ¿es una onda o es una partícula? Los dos. Si quieres subir eso y ver, usualmente es así. También vea que Tercio estaba copiando las palabras que Dios dio a Pablo. Esta Biblia es una colección de copias, porque sabemos según Salmos, ¿sí ven? Salmo 119, versículo 89, yo creo, que la palabra de Dios ya fue escrito en el cielo. Creo que es Gabriel, él habla de la escritura de verdad a Daniel, que estaba en el cielo, y él desciende para decirle parte de eso. ¿Sí ven? Entonces, este concepto de los originales y todo eso es una bobada. Ese original está con Dios. Él no va a dejar que nosotros tocamos eso porque, como ves, si estamos tocando la Biblia, requiere a Él para que tenemos una vida perfecta y por nosotros hay muchas versiones diferentes. ¿Sí, Versículo 23, otros nombres. ¿Okay? Gallo, eso significa alegre. ¿Okay? Y vamos a hablar de él en un momento. Erasto significa amado, porque él era amado de dos hermanos, como vamos a ver, como vemos aquí, ¿cierto? Y de Dios, porque él es salvo. Y puedes encontrarle en Actos 19 por la primera vez. ¿Okay? Y vea que Erasto era un tesorero. Según Esdras 7, versículo 1, un tesorero es alguien que es muy alto en el gobierno. Entonces, otra vez, tenemos pobres, básicamente siervos y esclavos que conocieron a Cristo aquí en Romanos 16, y también los ricos, los nobles, gente que son parte del gobierno. Entonces, Dios puede salvar a cualquiera. No piensas porque alguien es un político que ellos no pueden recibir a Cristo. Debes predicarles. No, es cierto que la mayoría de ellos no van a recibir a Cristo, pero eso es la verdad para todos los grupos, pobres, ricos y toda la mitad. Ya vimos eso, ¿no? Entonces, darles el evangelio. ¿Sí, eh? Y cuarto, sorpresa, significa el cuarto. Él es otro hermano que quería saludar a dos hermanos en Roma, entonces gloria a Dios por eso. Él es importante también. Dios nota si amas a los hermanos. Puede ser que nosotros no sabemos su importancia, pero Dios sí. En este momento, Dios inspiró a Pablo para escribir sobre cuarto. O bueno, tercio, pero ¿me entiendes? Está ahí para una razón. ¿Okay? No, mirando, otra vez, Romanos 16 y versículo 23. Voy de la primera oración ahí. Saludaos, Gallo, mi huésped, y de toda la iglesia. Ese mí refiere a Pablo. Entonces, Gallo dio hospitalidad a Pablo ahí en Corinto. Gloria a Dios. Y vea que Gallo tenía una iglesia en su lugar. La iglesia en Corinto estaba reconociendo las obras
de los romanos allá, ¿sí ven? Como dije, había algunos como Priscila y Aquila que ayudaron mucho a la gente en Corinto, ¿sí ven? Querían salvar a sus hermanos porque eran parte de su vida. ¿Tú tienes hermanos así? Debes tener una lista de hermanos que eran parte de su crecimiento en la fe, que sigan orando para ti y tú oras para ellos, ¿sí ven? Que quieres mostrarles amor cuando puedes. Yo tengo una lista. Hay pastores, misioneros de diferentes partes de Estados Unidos y de Sudamérica en esa lista. Gloria a Dios. Y de los Filipinas, si quiero seguir hablando, y algunos en Israel. Hay muchos. Gloria a Dios por ellos. Porque me mostraron que Dios puede utilizar a cualquiera si ellos toman la decisión de dar de su vida. Lo hiciste. ¿Verdad? Pero esto, Gallo, ¿ya? Que era un huésped, con esta frase puede ser que podemos aprender algo interesante sobre la razón de esta tercera doxología. Yo creo, y no vas a ver esto en comentarios, pero yo creo que esto era una respuesta de una oración de Juan a Gallo. Déjame explicar. Vamos a tercera Juan. Okay. Tercera de Juan 1. Sí, esa epístola muy pequeña que muchos piensan que no es importante. Ya vas a ver porque es importante. Tercera de Juan. Tercera de Juan 1, por favor. Recuerda que eso es Juan escribiendo, ¿cierto? Y él dice, el anciano, hablando de él, al bien amado Gallo, al cual yo amo en verdad. Escribiendo a Gallo, ¿sí ven? Versículo 13, y tú puedes ver ahí, vas a reconocer que ese amado ahí es Gallo. Y Gallo tenía una reputación de ayudando a los hermanos, incluyendo a Pablo. ¿Sí ven? Versículo 13. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirte con tinta y pluma, porque espero de verte en breve y hablaremos boca a boca. Entonces Juan está esperando de ver a Gallo. Va a ser en Corinto o otro lugar, yo no sé, pero él tenía esa esperanza, gloria a Dios. Pasa a ti. ¿Sí, no? Los amigos te saludan, los amigos de Gallo que están con Juan, como su iglesia. ¿Sí ve que Juan estaba haciendo esto a Gallo? Y vea lo que Juan dice. Saluda tú a los amigos por nombre. Ahora piensa en Romanos 16. ¿Sí, va? Ya vimos en Romanos 16 y versículos 1 hasta 16, Pablo saludando a los hermanos en Roma, los amigos. ¿Sí la conexión? Puede ser que eso es una respuesta de la oración de Juan a Gallo, y Gallo lo dijo a Pablo, por favor, escribe a ellos. Y también Gallo quería ser parte de eso, por eso hay esa tercera doxología. Él y también los otros hermanos fuertes en Corinto, gloria a Dios. Muy interesante, ¿no? Y me gusta tercera de Juan, porque muestra que sí, hay fuertes en la fe y siempre hay personas contra la fe y hay personas creciendo en la fe. Puedes ver todo eso en esa epístola pequeña, para que reconoces la verdad en todos los lugares y congregaciones de este mundo. No hay una congregación que son con hermanos que todos son fuertes, eso no existe. Pero reconoce quién es quién y actúa según eso. ¿Verdad? Romanos 16 y versículo 24 es otra vez, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Otra vez, la tercera doxología. Y esto muestra que la gracia de Dios no es solamente para personas que son perdidos, para que reciben a Cristo y son salvos. Sí, por gracia somos salvos en medio de la fe, entendemos eso, gloria a Dios. Es por la gracia que también crecemos en la fe, que seguimos en la fe, que podemos vivir esa vida cristiana. Es una vida sobrenatural que requiere a Dios ayudándote, porque sin Él eres nada. ¿Sí, no? Entonces es bueno pedir que la gracia de Dios está con otros hermanos. ¿Estás haciéndolo?
Estás orando para ellos en esa manera. Que Dios le ayuda, que le da gracia y consolación y misericordia, especialmente para los que son ministros en la fe. Ellos necesitan mucha misericordia. Créanme, yo lo sé. Romanos 16. Romanos 16. Romanos es un libro muy interesante porque tiene 4 fines. Es tan raro, ¿no? Estamos viendo por qué. ¿Verdad? Romanos 16. Vea yo perdiendo mis dedos. Yo no sé, yo tengo esa cosa que quiero hacer esto cuando predico. Eso es mi hábito. Lo siento. Romanos 16 y versículo 25. Y vamos a leer la cuarta doxología que dice: y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, mas manifestado ahora y por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las naciones para que obedezcan a la fe, a él solo Dios sabio, sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Y la última doxología es una oración muy larga y complicada, parece, ¿cierto? Pero me gusta que básicamente Pablo concluyó dando gracia a Dios por toda esta epístola. ¿Sí? Y ¿sabes qué? Cuando haces una obra para Dios, debes darle gracia, porque sin Él es imposible. Es por Él que es posible. Es de Él, porque Él te enseñó cómo. ¿Sí? Y es para Él. Dale la gloria. Amén. Y bueno, si ve, Pablo es el ejemplo a nosotros sobre eso, pero la pregunta históricamente es ¿por qué él hizo eso ahí en esa manera? Él podía decir eso aparte de la epístola, pero él lo ponía ahí como la cuarta doxología, ¿cierto? Si vamos a pensar en esto. Mira el versículo 25 que dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio. Confirmaros según mi evangelio. ¿Quién recuerda eso? Deja su dedo ahí, vamos a Romanos 1. ¿Acuerda que hablábamos de algo así en Romanos 1? Romanos 1 y versículo 11 dice: porque deseo en gran manera veros, para repartir con vosotros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, ¿sí? Es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros por la mutua fe, la doctrina que has aprendido de mí. ¿Sí? ¿Sí ve la conexión? La vuestra y juntamente la mía, porque es su evangelio. ¿Sí ven? Básicamente yo pienso y yo creo que Pablo, después de citando toda esta epístola tercio y después de leyendo todo, se dio cuenta que Dios respondió a su oración cuando él estaba siendo autor de la oración y estaba ahí predicándolo. Porque él quería dar ese don espiritual y compartir sobre su mutua fe, pero ese don espiritual era esta epístola, ¿sí? ¿No? ¡Wow! Gloria a Dios. Como dice Pablo, ¿cierto? Él reconoció esa verdad y yo creo que en parte es por eso que él escribió esta cuarta doxología. ¿Sí? Eso pasó contigo. Que a veces Dios hace algo contigo y después reconoces lo que Dios hizo contigo y dices: gloria a Dios, muchas gracias, Señor. Me diste una oportunidad de servirle y por fin lo hice bien. Gloria a ti. ¿Sí? Y bueno, me gusta que esto es la cuarta doxología porque también eso no es coincidencia, porque el número 4 significa el mundo. Y sabemos que este evangelio, la predicación de Jesucristo, es para todas las naciones, para que obedezcan la fe, como ya leímos. ¿Sí ven? Pablo reconoció que su evangelio es para todos. ¿Sí ven? Esto era la doctrina encima de todos, y es por eso que digo que si no entiendes Romanos,
vas a estar en problemas. No puedes ser fuerte en la fe como los hermanos que estaban en Roma y esos en Corinto ni Pablo. Es imposible. Tienes que entender y vivir Romanos, las dos cosas. Y la mayoría del cristianismo en América y en otras partes del mundo no está haciendo eso. Quieren vivir como algunos corintios, o sí, algunos que estaban en Corinto, así carnales. Y no entienden por qué están en problemas. ¿No? Versículo 25. Romanos 16 y versículo 25. Vamos a ver un poco sobre mi evangelio, es decir, el evangelio de Pablo. ¿Sí ven? Dejando su dedo en Romanos 16, vamos a Efesios 3. Efesios 3. Efesios 3 y versículo 1. Vamos a leer sobre esto. Y la Biblia dice: por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, visto que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios, que me ha sido dada para con vosotros. ¿Sí ves? Pablo recibió una gracia, es decir, algo para dar a nosotros. Versículo 6. Que los gentiles habían de ser coherederos e incorporados y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio, ¿sí? De cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, su Evangelio es la verdad de que los gentiles son parte del mismo cuerpo que los judíos. Y Pablo explicó todo eso en los Romanos, ¿sí? Eso fue lo que Pablo recibió. No fue el evangelio de Cristo. Vamos a ver que el evangelio de Dios estaba en el Antiguo Testamento. Solamente Dios dio a Pablo la verdad que ese mismo muerte y resurrección del Mesías puede aplicar a gentiles también, y por eso pueden ser parte de ese cuerpo. Y también otras cosas, como cómo deben vivir para Dios, etc. Todo eso es el evangelio de Pablo, no es solamente una cosa, como algunos hiperdispensacionalistas dicen. Eso habla de ellos. Okay. Deja su dedo en Efesios 3, volvemos a Romanos 16 y versículo 25, después del coma, después de mi evangelio, dice: y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, más manifestado ahora. ¿Ves? ¿Qué está pasando aquí? Vea que su evangelio es separado de la predicación de Jesucristo. Pero pensé que el evangelio de Cristo era de Pablo, y es. Pero hay partes de ese evangelio de Cristo que son parte del evangelio de Dios, que vamos a ver. Vea que esta cosa sobre Jesucristo era un misterio, pero ya es manifestado ahora a Pablo y también a los otros apóstoles. Vamos a Efesios 3 otra vez y versículo 8. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué era este misterio? A mí digo, el menor de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo. ¿Sí? No es como él fue dado a todos, porque los apóstoles que son para los judíos recibieron esa verdad también. Pero Dios dio gracia a Pablo para dar esta información a los gentiles. Versículo 9. Y de enseñar con claridad a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo, para que a los principados y las potestades en los cielos sea ahora hecha notoria por la iglesia la multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito de los siglos que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vean, había un misterio que estaba escondido en Dios que tiene que ver con Cristo y la iglesia mostrando la sabiduría de Dios a todo el mundo y también a los ángeles.
a los principados y potestades que están con Dios y contra Dios. Amén. Wow. ¿Y eso tiene que ver con qué? Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2 y versículo 7. Dice: mas hablamos la sabiduría misteriosa de Dios, es a saber, esto es, la sabiduría ocultada, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la conocieran, nunca crucificarán al Señor de gloria. Antes, como está escrito: ni ojo vio, ni oído oyó, ni en corazón de hombre subió lo que Dios preparó para los que le aman. Era algo que era tan oculto que los principados de este siglo, como el príncipe de este mundo, Satanás, no sabía. Y si él sabía, ¿sabes qué? Él no va a estar ahí crucificando a Jesús, porque fue por la muerte de Cristo en Calvario que nosotros somos salvos y él perdió su poder. Se parece que ese juicio de pecado en Calvario, el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo en Calvario, es el clave de todo ese juicio. Es la razón de todo. Eso muestra que Dios es justo y el justificador de los que creen en Jesús. Romanos 3. Y eso era oculto en Dios antes, pero ya es manifestado ahora. ¿Sí? Hay una manera de recibirlo. Y vamos a ver esa manera, según Pablo. ¿Sí? Otra vez, Colosenses 2. Colosenses 2. Colosenses 2. Parece que yo no puedo encontrarlo. Colosenses 2 y versículo 15 dice: y habiendo despojado a los principados y a las potestades, sacóles a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en ella, refiriendo a la cruz, versículo 14. Dios triunfó en público. ¿Público a quién? A todos los ángeles, todos ellos viendo que Satanás perdió completamente según la ley de Dios en Calvario. Gloria a Dios. Y eso es otro estudio y muy importante, porque cuando estudias el juicio de este mundo, estás viendo cómo fue que Dios podía justificarte. Destruir su viejo hombre, que es una obra de Satanás, obra del diablo, y destruir a él. Gloria a Dios. ¿Sí, ven? Romanos 16. Romanos 16 y versículo 26 dice: después de más manifestado ahora. Vamos a leer esta frase. Y por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno. ¿Sí ves? Es decir, las escrituras explican el misterio de Dios, como ya vimos. ¿Sí ves? El Antiguo Testamento tenía todo ahí. No, eso es importante porque hay algunos hiperdispensacionalistas que dicen que el misterio estaba escondido en Dios, entonces no puede estar el Antiguo Testamento, y eso es como ellos muestran que misterio y profecía no mezclan, pero eso es completamente incorrecto. Eso no fue lo que Pablo estaba diciendo ahí. Él utilizaba el Antiguo Testamento para mostrar la verdad sobre este misterio. Porque estaba ahí en el Antiguo Testamento. Solamente lo que pasó era, ¿verdad?, que el entendimiento para conectar todo estaba escondido en Dios. Y Dios reveló eso después de su resurrección. ¿Sí ven? Revelación progresiva. Vamos a Romanos 1. Romanos 1. La predicación de Jesucristo, ¿cierto? Esto se refiere al Evangelio de Dios. Revelación 1 y versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, ahí el Antiguo Testamento, de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Puedes seguir leyendo ahí si quieres. ¿Okay?
¿Sí ve? El Evangelio de Dios estaba en el Antiguo Testamento sobre Cristo, la predicación de Jesucristo. Entonces Jesús muriendo para pecados está ahí, Isaías 53. ¿Cómo así que no está ahí? Todo sobre el Mesías y su resurrección estaba ahí. Por eso Jesús podía explicarlo a sus apóstoles en Lucas 24. Lo que Pablo recibió era más encima de eso para los gentiles, incluyendo la razón por que Dios podía juntar los gentiles con los judíos en el mismo cuerpo. Y los hiperdispensacionalistas no quieren admitir eso. Dicen que Pablo fue el primero que recibió la verdad sobre Jesús muriendo para nuestros pecados, siendo sepultado 3 días y resucitando de los muertos. Eso es una mentira. Pedro lo sabía antes, Felipe lo sabía por Pedro enseñándole, porque Pedro recibió eso de Cristo. Voy a mostrarte. Romanos 16. Romanos 16 y versículo 26. Después de esa frase de según el mandamiento de Dios eterno, dice, declarado a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Entonces Pablo utilizó el Antiguo Testamento, como ya vimos en Romanos, él citándolo tanto, para declarar esa predicación de Jesucristo y su evangelio a las naciones, a todos, judío o gentil. ¿Sí, no? La cuarta doxología, eso tiene sentido. Y es por eso que él dijo en Romanos 3 y versículo 21, ¿verdad? Pablo dijo, empero ahora la justicia de Dios sin la ley se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Esa justicia de Dios sin la ley es Cristo. Ya fue manifestado, ¿sí ven? Pero fue testificado en la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento. La justicia, digo, de Dios, que es por la fe de Jesucristo, no la fe en Jesucristo, ¿sí ven? La fe de Cristo es la justicia de Dios. Muy importante. Para los que estudian dispensaciones y todo eso. Sí, hay cosas diferentes que Dios dio a los hombres, pero todos son salvos por la fe de Cristo, no su fe. Ten cuidado. Y a muchos dicen fe y obras, ¿cierto? Dicen eso. Y yo entiendo por qué lo dicen. Pero están ignorando la fe de Cristo en todo eso. Y dicen, yo no quiero decir eso. Yo sé que todos son salvos por la gracia de Cristo. Yo entiendo eso. Pero entonces recoge esa verdad y conéctalo con lo que está diciendo. Eso es lo que no entiendes. De fe en fe, no entiendes esa conexión entre la fe de alguien como yo y la fe de Cristo que me salvó. ¿Sí, ve? Yo obedecí el evangelio de Cristo. Arrepentí de lo que soy y ponía mi fe en Cristo. Y por eso Dios lo vio Manuel lo hizo de corazón. Yo voy a darle mi justicia, es decir, la fe de mi hijo, para que él pueda ser salvo. Y eso era parte de mi renacimiento. Y es lo mismo en toda la historia de la humanidad, solamente el cuándo es diferente. Okay. No importa, no es algo importante. Versículo 22, Romanos 3, 22. La justicia, digo, de Dios, que es por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen en él, porque no hay diferencia. ¿Sí ves? Para todos. Pedro sabía, Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Esto fue escrito después de Romanos, es por eso que Pedro sabía. No, Pedro recibió esto de Jesús. Lucas 24, eso es antes de Pablo. No, él no recibió eso de Cristo. ¿Estás seguro? Según usted, Jesús dio eso a Pablo, entonces ¿por qué Jesús no podía dar eso a Pedro? Primera de Pedro 1. Yo entiendo que Pablo recibió más sobre los gentiles, eso es cierto, pero no es la cosa básica de Jesús salvando a personas de sus pecados. Primera de Pedro 1 y versículo 10. De la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir en vosotros,
han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual antes anunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Puedes encontrar todo eso en el Antiguo Testamento. A los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas, que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales cosas desean mirar los ángeles. Y eso es el Evangelio de Dios. ¿Sí, Pedro sabía también. Él usaba el Antiguo Testamento pero para mostrar a los judíos que Jesús es el Cristo y que Él salva los pecados del pueblo y que en el futuro va a regresar. Puedes encontrar todo eso ahí. Las cosas sobre los gentiles y el cuerpo de Cristo y cómo funciona eso, eso era de Pablo, eso sí, pero no la cosa básica. Y los hiperdispensacionalistas separan esos grupos demasiado y no deben hacerlo. Eso es incorrecto. Romanos 16. Romanos 16. Romanos 16 y versículo 27 otra vez. Disculpen. A Él solo Dios sabio. Amén. Él es el único que sabe. Sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Para siempre que sea así. Para siempre, porque Pablo estaba de acuerdo con eso, que Dios es el único sabio y Él merece toda la gloria. Entonces vamos a terminar con esto. Vamos a Romanos 11. Romanos 11. Y versículo 33. Oh, profundidad, las riquezas de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e investigables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le sea pagado? Porque de Él, y por Él, y en Él son todas las cosas. A Él sea gloria por todos los siglos. Amén. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por la epístola de Romanos. Por favor, Señor, ayuda a nosotros a reconocer la importancia de este evangelio para que estamos ahí no solamente tratando de entenderlo, sino también vivirlo. ¿Sí? Y ayuda a nosotros a mostrar a los católicos romanos que deben leer Romanos como Martín Lutero. Ayuda a nosotros a mostrar a los que no creen cosas en Romanos que deben creer las cosas que están ahí. Y más que todo, Señor, damos a ti toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.